Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy eh, bajamos al valle. Eh, Hace 2 domingos estuvieron, yo no fui, en el campamento. Siempre uno habla de cuando está en un campamento y dice que estamos en la montaña. Nos cargamos las pilas y estamos en la montaña. Siempre hablamos de eso, ¿no? Bueno, ahora estamos en el valle. ¿Cómo le fue estos 15 días en el valle? ¿Eh? El tema era la comunión con Dios en el campamento. ¿Cómo le fue estos 15 días en el valle? Es lindo, estamos amontonados, pueblo muy pequeño, pequeño pueblo muy feliz, amontonado en la montaña, en el valle, en el campamento, compartimos todo, vamos todos juntos. ¿Y el valle? ¿Cómo estuvo? Espero que haya sido lindo. Espero que hayan disfrutado el campamento. Espero que hayan aprendido mucho en el campamento. Y espero que en estos 15 días hayan sido de pruebas, de poner en prueba o poner en práctica lo que aprendieron en el campamento. Yo estuve chusmeando algunos videos, algunas preguntas que se hicieron, y fue desafiante. Pero bueno, volvemos al valle y estamos hablando sobre... Ya nos olvidamos de quién estamos hablando. Marce, ¿hay un inalámbrico? Perdón, me olvidé de eso. Recién ahora me acuerdo. Porque le pido un micrófono a él, porque hoy toca hablar sobre Santiago. ¿Se acuerdan cuál fue el último pasaje que tocamos? Capítulo 4. Bueno, por lo menos algunos se acuerdan que estamos viendo Santiago, algunos se acuerdan del capítulo. ¿Cómo? Con Luciana. Esperen que me pongo los largas vistas. Capítulo 4 de Santiago, del libro de Santiago. Estuvieron viendo el capítulo 4 del 1 al 10. El último pasaje dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese fue el último pasaje del que estuvimos hablando. Y hoy nos toca del 11 al 17. Son dos temas. Desde ya les digo, son dos temas que vamos a tratar de estudiarlos todos juntos. Porque ¿quién no cayó en estas dos faltas? El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Dice, vamos a leer el pasaje. Hermanos, lo leo en la versión real, en la que hablaba Jesús, Reina Valera. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Primer tema que vamos a ver hoy es el bien llamado chusmerío. Capítulos anteriores habíamos hablado de la lengua, ¿se acuerdan? Y lo hacía comparación con un barco, tremendo barco. Creo que si no mal recuerdo, el barco más grande tiene como 200 y pico de metros, 240 metros, 47 metros, una cosa así, de largo, y tiene como 40 metros de ancho, una cosa así, y lo maneja un timoncito de 2 metros, de 2 metros, con unos brazos hidráulicos impresionantes, pero... y el cuerpo también, ¿no? Pero este pasaje, ¿qué nos toca a nosotros? A centenario. ¿Por qué hoy el Señor pone este pasaje? No fue el domingo pasado ni el que viene. No fue el año pasado, fue hoy.
hoy que nos estaba hablando de este pasaje? ¿Qué tiene para decirnos a nosotros hoy? A nosotros. Lo bajo un poquito de categoría. ¿Qué tiene para decirme a mí hoy? Este pasaje. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga al hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 3 veces dice hermano. Nos pone en perspectiva. Lo primero que hace es acercarnos. Porque cuando prendemos la tele, hoy en día, ¿cuáles son los programas que más rating tienen? Los de chusmerio. Porque le conocemos a Pampita que se está separando de no sé quién, conocemos que Tinelli se tiñó de pelo, conocemos... son noticias viejas esas, creo, pero bueno, pero conocemos todas esas cosas y conocemos que, qué sé yo, el periodista del canal tal se pasó a tal otro porque en realidad, y conocemos todo el chusmerio del ambiente. Y hacemos zapping y pasamos a otro canal, ¿y qué hay? Chusmerio. Pasamos a otro canal, chusmerio. De vez en cuando encontramos una película, o una serie para ver. Pero todos son chusmerio. Todo chusmerio se ve que vende. Y en la iglesia muchas veces también vende. Pero acá la carta, el apóstol dice, primero empieza diciendo esto, hermanos. Si vamos a hablar de alguien, primero tengo que pensar esto. ¿Qué somos de ese alguien que vamos a hablar? Hermanos. Hay muchas familias donde los hermanos ni se hablan, eso es cierto. Hay muchas familias donde solamente se encuentran los hermanos cuando muere un padre, cuando muere una madre o cuando hay una herencia en disputa y se encuentran en los abogados. Pero no es lo general para Dios. Lo general para Jesús es que el hermano tiene fuerza natural de atracción, fuerza natural de amor, fuerza natural de ayuda, de estar ahí al pie del cañón por cualquier cosa que me falte. Yo no sé, capaz que los canso yo a mis hermanos. Porque soy el que tengo chicos, entonces, che, Dani, ¿podía buscarle el Fausto al colegio? Che, Miriam, ¿le podés cuidar a la Sofi porque tengo que salir de viaje? Es más, hincho hasta mis sobrinos, pero bueno. Pero están siempre al pie del cañón, cada vez que necesitan. Y yo también siempre estoy al pie del cañón de ellos, ¿no? ¿Y quién de nosotros pasa eso? Siempre. Y si no pasa, ojalá que pase. Porque el hermano es el que está siempre. El hermano es el que puso Dios. A los amigos uno los elige. Pero el hermano no nació porque sí. Nació porque Dios decidió que nazca mi hermano. Dios decidió que yo sea hermano de. Entonces, para Dios, el vínculo del hermano es fuerte. Y acá el apóstol dice, hermanos, empieza. No murmuréis los unos de los otros. ¿Qué es murmurar? ¿Qué dice de murmurar? Cuando murmuramos, por ejemplo, voy a hablar del gringo. Oh, ¿viste el gringo, no? Mirá vos. Sí. Bien. Murmurar viene de la raíz, la palabra, de maldad también. La palabra maldad y murmurar vienen de la misma raíz que es, quiere decir eso. Así.
Hablar con maldad, como decías vos, Luis, ¿no? Hablar con saña. Entonces vamos a hablar con saña del gringo. ¿Viste el gringo? Pero muchas veces lo pintamos y decimos, yo te voy a contar algo del gringo para que oremos. ¡Minga! No es para que oremos, es para que chusmemos, para que... Pero el gringo es nuestro hermano. Martín es nuestro hermano, Lucas. Cada uno de nosotros somos hermanos, somos parte de la misma familia. Y cuando murmuramos o cuando hablamos mal es ponernos en una posición más alta. Por eso juzgamos. ¿El juez dónde se sienta? En el estrado. En el estrado está más alto que todos los demás. ¿Ustedes vieron algún juicio? Bueno, todos los demás se sientan abajo. Los abogados, el que está acusado, todos se sientan más abajo. El juez está sentado más arriba, así. Mira de arriba. Cuando juzgamos, murmuramos, estamos mirando de arriba. Nos creemos más. Estamos sobrevalorados nosotros mismos. ¿Y eso habla bien de nosotros? Vamos a ver qué dice de esto de juzgar a otros. Romanos 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a ver qué dice Romanos acerca de esto. ¿Está en el micrófono, Marce? ¿Se puede? Está. Y ahora yo ya no quiero más hablar. Quiero que hablen ustedes. ¿Qué dice Romanos 2, del 1 al 6, con respecto a juzgar? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíen al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué nos dice este pasaje de los que juzgan? ¿Se animan a leerlo de nuevo en sus versiones? ¿Alguno tiene versión? Sí. El pasaje es Romanos 2, del 1 al 6. A ver. Léanlo ustedes tranquilitos ahí, de nuevo en sus versiones. ¿Qué nos dice? Yo tengo algunas cosas acá anotadas, pero quiero que ustedes lo saquen a esto. A ver, ¿se animan? Bien. A ver, para Caro. Decilo, Caro, de nuevo para la cámara. Ahí, está apagado. El que juzga a otro, o acá dice acusa a otro, se juzga a sí mismo. A sí mismo. ¿Susi? Es lo mismo, pero en distinta versión. Es la misma. Está bien. ¿Qué otra cosa? Para, Susi, para. Ahí va el micrófono. En el versículo 3 dice, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. ¿Y qué te dice eso? Porque si nosotros estamos juzgando a otros, Dios nos va a juzgar a nosotros. Por lo mismo. Es más vale. Bien. Nadie está libre de... Todos estamos iguales delante del Señor. Para Él somos todos hijos iguales. Nadie se va a salvar. Todos vamos a ser juzgados. Bien, bárbaro. A ver qué otra cosa que nos dice. ¿Alguno más?
¿Se animan? Algo dice del corazón. ¿Qué dice del corazón? Por el versículo 5. Dice que el que juzga, por lo menos mi versión, no sé la versión tuya, Susi, dice, no tiene el corazón arrepentido. ¿Cómo dice tu versión, el versículo 5, Susi? ¿Cómo? Dureza del corazón. El corazón nunca conoció a Dios. Eso habla de un corazón duro, de un corazón sin arrepentimiento. Dice que no nos condenamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es el juicio. Si yo emito juicio contra alguien, hay muchos que dicen que cuando nosotros juzgamos a alguien o le decimos a alguien, che, viste este, es porque casi seguro yo estoy haciendo casi lo mismo, por eso me fijo en esas cosas. Por eso me fijo en esas cosas. Ahora. A ver, para. Nancy. Para las cámaras. Porque al conocer lo que hay en nosotros, queremos resaltar el mismo error como una forma de justificarnos, creo. ¿Sí, no? ¿Hay más? Hay otro. Que hay una línea de conducta cuando nos ponemos en jueces, no solo lo que vos decías, que nos ponemos en un peldaño más arriba, o lo que decían los hermanos, sino que despreciamos, o menospreciamos, como decía acá, a Dios y sus atributos, de paciente, de... Nos ponemos en la posición de Dios. Claro, o sea, más arriba, o sea, sí. No solo soy mejor que mi hermano, sino que Juzgamos juzgo la mejor ley. que Dios. Sí. ¿Por qué le tiene paciencia? ¿Y por qué cayó el diablo? Porque quiso ser mejor que Dios. O igual a Dios. ¿No? Y nosotros nos estamos poniendo en la misma posición de Dios al juzgar a otros. Estamos ahí. Y decimos, el diablo es. Y nosotros nos ponemos en la misma posición del diablo, ¿no? Porque juzgamos, nos ponemos en la posición de Dios. Ahora vamos a ver otra faceta también del juicio, o más del juicio de la relación del hermano. ¿Y qué relación es la que tenemos que tener, o qué relación es la que debemos, o qué acción debemos tener con nuestro hermano? Y hay un pasaje que cuando yo estaba leyendo esto, se me vino así automáticamente a la cabeza, y fue el libro de Juan, de Primera Juan. ¿Sí? Sí, dale, perdón, sí. Ahí. Tinto, gracias. Quedé con un comentario pensando en el pasaje este. Hay mucho más para sacarle, pero... Sí. A ver, una de esas te estoy desarmando el... No, porque esto está desarmado. Pero acá Pablo le está hablando a un grupo de personas, a alguna persona, que le dice lo que le dice, ¿no? De tú que juzgas a otro, al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad. Y después le dice, en cuanto a ti, que juzgas a otros, tú desprecias e ignoras la bondad y tolerancia, ¿verdad? La conclusión es el 5. Pero tú, como eres terco, y en otras versiones dice corazón duro, en otras dice, tú que eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando. O sea, todo lo anterior que estuviste haciendo, más arriba, estás amontonando, ¿no? Y le está diciendo a alguien que no está con Dios, alguien que está lejos de Dios. Pero tú, que eres terco, que tienes corazón duro, no te has vuelto a Dios. Entonces, lo que creo acá que también Pablo le está llamando la atención es que, no, estamos en Romanos 2. En Romanos 2, perdón, estamos en Romanos 2. Pablo le está diciendo a esta gente de los romanos que se tienen que volver a Dios. O sea, que están lejos de Dios. Por eso están haciendo lo que están haciendo. Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? ¿Dónde estamos con respecto a Dios nosotros, cada uno de nosotros? ¿Y qué estamos haciendo?
¿Somos realmente de corazón terco o somos hijos de Dios? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Ahí vamos a lo de la Biblia. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Era la iglesia primitiva. Estaban aprendiendo a ser iglesia. Estaban aprendiendo a ser una unidad. Estaban llenos de vicios del judaísmo. Estaban llenos de vicios de la multiplicidad de dioses que había dando vuelta en el Imperio Romano. Entonces era fácil tener juicio sobre, mirá, vos dijiste, Pablo, tal cosa, y mira esto, y mira esto, y mira esto. O sea, por eso Santiago, por eso Pablo, muchas veces habla de esto, de juzgar al otro. Y si hoy lo traemos acá, podríamos estar hablando de nuestros hermanos pentecostales, o de nuestros hermanos bautistas, o de nuestros hermanos, porque era más o menos esto. Hablar mal del otro, de lo que estaban haciendo, de cómo capaz que hacían la liturgia en la iglesia. Entonces dice, entonces le dice, yo soy el que le digo cómo tienen que hacer las cosas. Me están juzgando a mí porque yo les digo eso. Entonces, si nosotros hablamos hoy mal del hermano, y Dios tuvo una palabra para el hermano, para hacer determinada cosa, ¿por qué tengo que hablar mal? ¿Por qué tengo que hablar mal del gringo que se va a traducir la Biblia a los aborígenes y no se va a África, que también lo necesita? Porque Dios puso en el corazón del gringo trabajar en sociedad bíblica y trabajar con los aborígenes de Argentina. Sí, aborígenes. Aunque no se dice eso, pero bueno. Pueblos originarios, perdón, sí. Entonces, estamos juzgando. Cuando hablamos mal de... Es lo que dice Santiago, ¿no? Te estás poniendo en juicio lo que estás diciendo de otro hermano. Estás poniendo... Porque yo le dije que haga tal cosa, siempre y cuando no sea un pecado, ojo, siempre y cuando no tenga una vida doble, siempre y cuando lo que estamos hablando no sea realmente algo de lo que decía la Bibi, de que tienen que arrepentirse, ¿no? Pero cuando le decimos a otro algo o decimos algo de otra persona y estamos juzgando, si Dios habló a su corazón y le dijo, anda a los pueblos originarios de Argentina y no a los de África, y si le dijo, anda, hacé tu trabajo en la misión de la hora feliz acá cerquita y no al centro, o anda a servir café, como en algún momento lo hicimos, y no nos dedicábamos a otras cosas. ¿Quién pone el juicio? Dios es el que habla al corazón. Y Dios es el que te dice qué tenés que hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué tengo que juzgar yo? Vamos a Juan 3. Primera Juan 3. Primera Juan, capítulo 3. Vamos a ver otras características del juicio y qué es lo que tenemos que hacer. Dice, ¿alguno lo quiere leer en otra versión? Yo tengo Reina Valera y a veces media cruzada. Juan 3, capítulo 3. Hasta el versículo 10 y 15. ¿Alguno tiene otra versión que lo quiera leer? Si no, lo leo acá. Dale, Agus. Primera Juan, ¿podés con el micrófono? Espera, Agus. Primera Juan 3, del 1 al 15. Al 15, más o menos. Después vamos a leer otros versículos. Vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, desde ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin. Pero ya lo sabemos. Cuando Él se manifieste en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Cuando uno funda en Él esta esperanza, procura ser limpio como Él es limpio. En cambio, si uno peca, demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados,
Entonces, en él no cabe el pecado, y quien en él permanece no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. Los que practican la justicia, esos son justos, tal como Jesucristo es justo. En cambio, quienes pecan pertenecen al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Los que han nacido de Dios no pecan porque permanece en ellos la semilla de Dios, ni siquiera pueden pecar porque han nacido de Dios. Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen en esto: el que no obra la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Pues se les enseñó desde el principio que se amen los unos a los otros. No imitemos a Caín, que mató a su hermano porque era del maligno. ¿Por qué lo mató? Porque él hacía el mal mientras su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, de que nos odie el mundo, pues al amar nosotros a nuestros hermanos, comprobamos que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un asesino, y como lo saben ustedes, en el asesino no permanece la vida eterna. Acá hace una referencia con respecto a el hablar mal, el hacer juicio contra el hermano, es como si lo matáramos, es como si fuésemos homicidas. Y habla del amor que tenemos que tener con el hermano, habla de la relación que tenemos que tener con el hermano. Dice, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hablar mal es pecado, murmurar es pecado, porque estamos hablando maliciosamente. No es para orar, es por hablar mal. Infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y hay un pasaje que dice, si erras o si un punto de la ley ya estás, no me sale la palabra, pero infringís toda la ley. Toda la ley, no es una sola, es toda, directamente. Dios lo toma así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. Si amamos a nuestros hermanos, ¿vamos a hablar mal? Si tenemos algo que decirle a nuestro hermano, ¿no nos vamos a acercar a él y decirle lo que estamos viendo que está mal, en vez de aumentar? Porque por lo general decimos, ¿viste? Y ahí hicimos toda una película de lo que el hermano estaba haciendo. Y la película esta cada vez tiene más capítulos. ¿No pasa así? Y yo se lo digo al gringo, el gringo se lo dice a Luciana, Luciana se lo dice a la Caro, y todos les agregamos alguito. ¿No? Por lo general pasa eso, un teléfono descompuesto para mal. Cuando hablamos mal de un hermano es porque no lo amamos. Porque si lo amáramos, estaríamos al lado de él, ayudándolo a crecer. Dice, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho es acercarnos. De verdad es no salamereando. ¡Ay, cómo andás! Realmente, si lo veo mal, che, ¿vamos a tomar un café? ¿Charlemos? Ese es un hecho. Che, quiero pasar por tu casa y nos juntemos a orar. Mira, me parece que está pasando esto. ¿Podemos charlar? ¿Cuántas veces eso hemos hecho? ¿O cuántas veces hemos hecho, che, en este caso al Nico, Nico, me parece que está pasando algo acá con oremos. ¿Qué oremos? Sí, Nico, Tinto, Marce son la autoridad en la iglesia. Y podemos trabajar con ellos algún problema de la iglesia. O con algún otro hermano que nosotros creemos que es autoridad también en la iglesia. Pero no vayamos al juicio fácil.
Vayamos a los hechos no de contactar, ir y filmar a alguien y decirle, mira, acá están los hechos, no, a los hechos de que nosotros vamos a hacer algo por la persona que vemos que está en falta. Capítulo 4 del mismo libro de Juan, 1 Juan, dice, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. ¿Y Apocalipsis qué dice? ¿Quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Mentiroso. Primera liñita, primer asterisco que dice Apocalipsis. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Así de una. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aborrecer es hablar mal, ¿no? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, después hablamos de eso, dice, pedirá y Dios le dará vida. Este pedirá es, si yo veo a alguien que tiene problemas, oremos por nuestro hermano. Intercedamos por él, para que Dios obre en su vida. No hagamos del pecado del hermano o de la posición del hermano una historia para juzgarlo y desmerecerlo, porque no estamos juzgando a nosotros. Oremos por él, oremos por él. Eso es lo que nos dice el pasaje. Versículo 17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Es injusto hablar mal de alguien sin que él lo sepa? ¿Sin que tenga la posibilidad de derecho a defensa? Es injusto. Entonces eso es pecado. Así lo dice la Biblia, no dice otra cosa, ¿eh? Yo le estoy leyendo la Biblia. Proverbios 26. Y se nos va, vamos rápido. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Y esto es solamente el primer tema, miren todo lo que tenemos para el otro tema, que es mucho más largo. Pero no sean problema que lo vamos a pasar rápido. Capítulo 26, Proverbios capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y de donde no hay chismoso, cesa la contienda. Flor, ¿me puedes poner ¿Lo tenés ahí? La foto. Mientras yo sigo. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios del lisonjero y del corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creerán, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Algunas cositas. No era la foto esa la que quería poner, ¿eh? Esa era. El genio de Quino. Ah, no, ese no es el genio de Quino. Tampoco. La Mafalda puede ser la que está al lado, no sé, el Quino. Bueno, Quino y Mafalda, ahí están. Dice, el chisme muere cuando llega al oído de una persona inteligente. Yo diría, cuando llega al oído de alguien que conoció a Dios. Eso tendría que ser, ¿no? El chisme muere cuando llega a los oídos de alguien que conoció a Dios. Ahí se tiene que morir. Ahí tiene que terminar. Miren, dice, ¿cómo se inicia el chisme? Versículo 21. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda.
Es un fueguito. ¿Se acuerdan todos los incendios que hemos tenido acá en las sierras? ¿Los vieron? Hace tiempito pasé por todo Cruz del Eje, Villa de Soto y todo lo demás. Es impresionante, se ve todo negro. Todo. Y empezó por una chispita. Y capaz que de este lado de la ruta estaba bárbaro y una chispita hizo así, ting, ping, saltó del otro lado de la ruta, y prendió todo lo demás. Una chispita hace falta para encender un fuego. Y así enciende el chismoso. El chismoso hace pleitos. Se encanta con eso. Versículo 23. Dice, como escoria de plata echada sobre tiesto, son los labios lisonjeros y corazón malo. No es un corazón bueno, un corazón malo, dice la Biblia. Así. Sí. Las palabras suaves. ¿Quién se va a negar a escuchar unas palabras suaves también? Porque muchas veces, che, ¿te enteraste, no? No te dicen, che, ¿te enteraste de esto? No te dicen así. Te dicen, ¿te enteraste lo que hizo? ¿Sí o no? ¿No es así? Y uno ahí, tú presta el oído. Y es así. Son palabras suaves. Dice, versículo 22, las palabras del chismoso son como bocado suave. ¿Y hasta dónde entran? Hasta las entrañas, hasta bien adentro. Y es más, yo diría, se sellan, porque no nos olvidamos más. Porque el que vino con un chusmerío de tal, no nos olvidamos. Es difícil olvidarnos de eso. Y de ahí en más vamos a tener un prejuicio. Y hablando de prejuicios, ¿se acuerdan los prejuicios de Samuel cuando Dios le dijo, anda a buscar un rey para suceder a Saúl? Lo vio grandote, Señor, pero no está ahí, está en la sencillez. ¿Cuántas veces prejuzgamos? Samuel prejuzgó, buscaba a alguien grandote, fornido, alguien peleador, alguien... Y nosotros vemos entrar a algún hermano acá, y ya juzgamos. A veces con nuestros mismos hermanos, ¿no? La Ceci. ¿Y juzgamos cuánto? Y prejuzgamos. Pero todas esas cosas las sellamos, lo peor. Esas cosas quedan selladas, por eso hay que cerrar el oído. Porque después a esa persona la vamos a seguir viendo con ese sello de prejuzgado. Versículo 20, ¿qué tenemos que hacer con respecto a esas palabras? Lo que dice ella, ¿no? Versículo 20 dice, sin leña se apaga el fuego. Cuando llega el chusmerío, chao, que se apague el fuego. Si no hubiese hojarasca, si no hubiese leñita seca, si no hubiese carbón, si no hubiese algo que encienda, se apaga el fuego. ¿Por qué se queman todas las montañas? Porque está todo seco. Si nosotros somos un producto que enciende, si somos nafta, ese chisme no para más. Lo que para el chisme es apagarlo cuando empieza. Ahora, ¿cómo queda el chismoso en todo esto? Aunque no sea por amor al otro, pero pensemos en cómo queda el chismoso en esto. Versículo 25. Dice, cuando hablare amigablemente, no le creas. ¿Cómo queda el chismoso? Increíble. Una persona increíble. O sea, no increíble de bueno, que no se le puede creer más. No se le puede creer más. ¿Queremos ser de esas personas que no queremos que la gente nos crea lo que nosotros decimos? Porque 7 abominaciones, no sé cómo dice la otra versión, porque tiene mucho pecado en su corazón. Porque su corazón está
llenos de maldad. Por eso son increíbles, no son creíbles. Vamos a cambiarlo porque si no... Aunque su odio se cubra de disimulo, che, te invito, vení, vamos. ¿Qué pasará? Su maldad será descubierta. ¿Por qué? Porque Dios saca todo a la luz. Porque Él es el que emite juicio real. El chismoso termina en ruinas. Nadie le cree. ¿Queremos terminar así? Dice Apocalipsis 12:10 que el diablo es el gran acusador. Y cuando nosotros estamos chismoseando, estamos acusando. Estamos haciendo el trabajo del diablo. Estamos haciendo el trabajo de él. Vengo de rodear la tierra, dijo el diablo en presencia de Dios. Y he visto que Job, pero él te alaba y te es fiel porque le das todo, lo favoreces. El gran chismoso, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Queremos hacer el trabajo del diablo nosotros? ¿Queremos chusmear y hacer el trabajo de él? Le estamos ahorrando el trabajo. Que si quiere hacer cosas malas, que le cueste laburo, que las haga él, no nosotros. Que tenga que planear otras cosas, pero que no nos use. Juan capítulo 8 dice que Él es el padre de mentira. ¿Y cuánta verdad hay en un chusmerio? ¿Cuánta verdad hay cuando hablo mal de alguien? Puede haber algo de verdad, pero siempre le agrego algo. Estamos haciendo el trabajo del diablo. Dice Santiago, volvemos a Santiago de nuevo ahora. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar, que juzgue a otros? Y cuando hablas de la ley, ¿de qué ley hablará? ¿De la ley que nos va a juzgar a nosotros? ¿Y saben cuál es la ley? Santiago 2:8. ¿Qué dice Santiago 2:8? Si en verdad cumplís la ley real, lo dice Santiago, conforme a la Escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice el Señor. ¿Cuál es la medida de nuestro amor? ¿Yo voy a hablar mal de mí? No. En el currículum, cuando vamos a buscar un laburo, ¿qué ponemos? Que soy un chusma, que soy un vago, que me gusta tomar café cada 5 minutos, que tomo mate todo el día. ¿Ponemos esas cosas? Está bien, no en chumerio eso, pero ¿ponemos eso en el currículum? No, ponemos soy ingeniero, soy analista, soy laburo 24 horas, no duermo nunca por la empresa. ¿Qué ponemos en nuestro currículum? ¿Qué ponemos si armamos el currículum de nuestro hermano? ¿Qué espera Dios de nosotros? Efesios 4, 31 y 32. Que seamos benignos. Lucas 6, 37. No juzgar a otros. No condenar, perdonar. Grábenlos a estos pasajes, porque son importantes. Porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Uy, ya se me fue el tiempo. ¿Qué es lo que Dios hizo mínima y máximamente con nosotros? Ahí está. El de asilo nuevo, Susi, por favor. Bueno, es lo que Dios hizo con nosotros, con las voz de la Susi. Es lo que Dios hizo con nosotros. A ver, dale. No sé si te voy a poder explicar, ¿eh? Lo primero que digo, por las dudas. A ver.
dio al Hijo. El juicio que nosotros vamos a tener no es de condenación. No es de condenación. Todo aquel que recibió a Jesús como Salvador en su corazón, todo aquel que dijo, Señor, perdóname mis pecados, ya no lo juzga más, porque lo cubrió el juicio en Jesús. En Jesús. Eso es lo que está diciendo el pasaje ese. El juicio que nosotros podemos tener por nuestros pecados están pagados en la cruz por Jesucristo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque juzgamos cuando eso le pertenece solamente a Jesús. A Dios. Exactamente. Nuestro juicio ya está pago en la cruz. ¿Sí? Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Exacto. Y la palabra del Señor dice ni siquiera a Dios, sino que le dio a Jesús la posibilidad del juicio. Exactamente. Y Él pagó con su sangre nuestro juicio, nuestra consecuencia del juicio, porque nuestra consecuencia del juicio era la muerte eterna. Pero en Jesús tenemos vida eterna. Sí. Idea dando vueltas en la cabeza que a veces donde marcas el límite, hasta dónde es una corrección, una búsqueda de salir de algún pecado, acompañar a alguien o eso, o es un juicio humano. Puede ser algo propio, que somos nuestros propios jueces a veces y nos marcamos juicios que Dios no hace con nosotros, pero a veces a mí me cuesta, o si me cuesta marcar hasta dónde es, este está metiendo la pata, esta persona está metiendo la pata y no le estoy marcando algo que como hermana, como amiga le puedo decir, o ya es algo subjetivo mío. Y a veces como iglesia metemos mucho la pata, creo, y me incluyo, siendo muy subjetivos y marcando cosas que Dios no marca, pero a veces creo que es muy interesante tratar de pedirle a Dios esa sabiduría, porque hasta dónde es un juicio nuestro y hasta dónde es una marcada, una ayuda, un acompañamiento, no es un chisme. La iglesia metió mucho la pata y sigue metiendo mucho la pata con eso, ¿no? Como tanta gente lastimada por eso. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está. Primero misericordia, después juicio. Primero misericordia, primero ponerme al lado, primero acompañar. Primero, ¿necesitas algo? Primero, antes que eso, como dice Juan 4:20, orar. No, 5:16 creo que era. Orar, pedirle a Dios que lo ayude el hermano. Primero, lo primero. Después, tener misericordia, amar de hecho, acercarme, como habíamos leído recién. Y en verdad es decir, mira hermano, me parece que la Biblia está diciendo esto con respecto a lo que estás haciendo. Esta es la verdad, no la verdad que yo tengo. Si no está acá, no es verdad. Esta es la verdad. ¿Sí? No hay verdad fuera de esto. No hay verdad fuera de esto. Si quiero reprender, ayudar, acompañar, lo tengo que hacer con la Biblia. Con misericordia. Misericordia es acercarme. Te acompaño, caminemos juntos. Crucemos la calle. Ven y vamos. Eso es lo que pide Dios, no juzgar. Pero bien interpretada. ¿Sí? Porque cuando la Biblia también se usa para juzgar mal. Sí, es así. Muchas veces mal usamos la Biblia para criticar a otros. Se nos fue el tiempo con 2 versículos.
Simplemente les digo de los otros versículos. Lo leemos, no sé cómo sigue el programa, pero dice, vamos ahora, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Simplemente digo esto. Así nos podemos ir a casa. ¿Quién tiene comprado el día de mañana? Nadie. Nadie. Los que hicieron y que tienen toda la ciencia del mundo, llevaron a 4 o 5 astronautas a la estación espacial y después dijeron, bueno, tal día te vamos a buscar. Venga. Y eso que tienen toda la tecnología del mundo. Y no pudieron ir a buscarlo. Se quedaron como 4 meses más. Nadie tiene comprado el día de mañana. Nadie. Ahora, ¿Dios habla de no hacer planes por esto? No. Dios habla de planes en toda su Biblia, en toda su palabra. Dios cuando armó el mundo, lo armó bajo un plan que Él tenía para cada uno de nosotros. Nosotros lo destruimos después con el pecado. Pero Él tenía todo planeado, cómo íbamos a vivir, cómo íbamos a disfrutar, cómo íbamos a caminar en su presencia. A su vez, después tuvo que planear nuestra salvación, mandar a su Hijo. Dios es un Dios de planes, no dice no hagas planes porque no sabes qué pasa mañana. Sí, hagamos planes. Queremos comprar una casa para vivir mejor, queremos comprar un auto para estar más seguros, queremos ponerle alarma a nuestra casa. Dios habla de planes. No habla del plan Z, pero bueno, habla de planes. Habla de planes. Habla de que proyectes tu vida. Pero ¿bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva de Él. No te dice no estudies abogacía porque todos los abogados son unos cuervos. No lo digo, no sé, ¿hay abogado acá? Perdón, sí, perdón. Perdón, Carlito. Perdón. Pues te van a sacar plata. No, te dice, estudia abogacía porque vas a poder ayudar a otros. Estudia psicopedagogía porque vas a poder ayudar a otros. Estudia ingeniería porque vas a poder ayudar a otros de alguna otra manera. Y si no, Dios te va a poner en un lugar donde vas a predicar a otros y vas a salvar vidas. Dios te da libertades para que planifiques tu vida. Pero, como dice el pasaje, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser parte de tu misión, de tu plan? Y no vamos a pensar en el pasaje ese de Lucas donde estaba el rico ese que tiró todos los graneros al piso y hizo otros graneros nuevos. ¿Y qué le dijo la parábola? Dice, Salame, mañana vengo por tu alma y vos hiciste, y te quedaste con la mitad del plan porque no pensaste. Pero Dios habla de planes. Dios tiene plan para cada uno de nosotros y el plan de Él es que lo conozcamos. Vamos a dejar otro videito para otro día. Gracias, Flor. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan no es que seamos esclavos de sus planes. El plan es que disfrutemos su presencia y que caminamos junto a Él como capaz que lo han entendido en el campamento. Tener comunión con Él.
Entender esto que tenemos acá delante. Entender que Jesús fue misericordioso como nosotros, como dijo ella hace un ratito. Que Dios tiene misericordia con nosotros y en su plan nosotros estamos ahí. Y hoy es la posibilidad, tenemos la posibilidad de ser parte de su plan. ¿Y cómo? ¿Cómo si no sé ni cuál es el plan de Dios? ¿Sí? Te cuento. El plan de Dios es que seas su hijo, seas su hijo. El plan de Dios es que la condena que recién hablábamos con Mimi no caiga sobre vos, que caiga sobre Jesús, que ya pagó tu condena en la cruz. El plan de Dios es que reconozcas que sin Él no podés hacer tus planes, que sin Él no podés comprar el mañana. ¿Saben que yo sí tengo comprado el mañana? Y sé que muchos de acá tienen comprado el mañana. Porque sé que si mañana me muero, me voy al cielo. Tengo comprado el mañana. ¿Quién puede decir eso? Sí, lo tenemos regalado. Tenés razón. No, Jesús nos regaló el mañana. Qué lindo, Lili, ¿no? Jesús nos regaló un mañana perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos a llegar y a obtener ese mañana? Hacer lo propio, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo a Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros, porque teníamos ese juicio contra nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Estábamos lejos. Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Jesús pagó todo por nosotros. Tengo el mañana asegurado. Por eso con confianza podemos venir a la mesa y ser parte de este mañana que Dios nos quiere regalar. ¿Vas a ser parte? ¿Vas a compartir el futuro con Jesús, con Dios, en una mañana gloriosa? Te invito hoy a que puedas acercarte a Jesús. Capaz que, no sé, te hayas acercado hace mucho, pero la vida te llevó por otros caminos. Pero quizás hoy puedas volver a encontrarte con Él. O quizás nunca lo hiciste. Hoy es la primera, tenés la posibilidad de hacerlo. Simplemente diciéndole, Señor, te amo. Señor, me doy cuenta que estoy viviendo lejos tuyo. Me doy cuenta que soy un mentiroso, que me miento a mí mismo, que miento a otros, que mi vida está lejos de objetivos, que tus planes no son los mismos que los míos. Quiero ser parte de tu plan. Recibime como tu hijo. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos tener a la luz de tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por su obra redentora en la cruz. Gracias por lo que Él hizo por cada uno de nosotros sin merecerlos nosotros. Señor, gracias porque nos regalas un futuro excelente. Y gracias porque sabemos que va a ser del día de mañana aunque muramos acá. Porque vos nos das la seguridad y tenemos esperanza en vos. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.